Buenos días y bienvenidos a nuestro espacio. Hoy es domingo 7 de septiembre de 2008, 7 de Elul del 5768 en el calendario judío. Como ya les avanzamos en anteriores programas, hoy se celebra la 9ª Jornada Europea de la Cultura Judía. Con ese motivo, este mismo fin de semana, varias juderías europeas organizan las jornadas de puertas abiertas. Rutas turísticas, gastronomía, música y un sinfín de actividades cuya finalidad es la de recuperar el legado judío y darlo a conocer de un modo lúdico. Nosotros no queríamos perdernos esa cita y como la temática elegida para esta 9ª jornada es la música, hoy nosotros queremos hablarles de música. Y qué mejor que contar con la presencia de Jorge Rosenblum. Él es músico y musicólogo que además ya en otra ocasión ha estado con nosotros. Hola, buenos días y bienvenido. Bueno, antes de nada, ¿qué es la música judía? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, eso es un poco la pregunta del millón, ¿no? Eso es algo que han intentado definir muchos especialistas durante muchos siglos, porque a diferencia de otros géneros musicales, pues la música judía es la que corresponde a un pueblo del cual tenemos miles de años de existencia y por lo tanto un sinfín de facetas para esa expresión musical. En definitiva, la única respuesta válida hoy en día es que la música judía es la música compuesta por judíos o para judíos o basada en alguna temática judía. Entonces eso nos da prácticamente todo el universo musical, pero es real que no hay una característica, como uno puede decir, el ritmo de la música africana o las armonías de la música occidental, la música clásica, sino que la música judía tiene un sinfín de características, pero una de ellas en la que yo me centraría es en la especial comunicabilidad que tiene esta música, es la forma que tiene de llegar a las personas, que va más allá de los aspectos técnicos. Y bueno, evidentemente en este proceso tan largo han habido diversas etapas. Una primera etapa que perdura hasta el día de hoy, que son las músicas religiosas, las músicas devocionales, que tienen su origen en las épocas bíblicas. Una música que podríamos denominar paralitúrgica, que se desarrolla al margen de la sinagoga o del templo, ya en las casas, en el ambiente familiar o incluso del pueblo, pero que tiene relación con las fiestas judías, con las bodas, con las fechas señaladas de una circuncisión o el Brit Milá, el paso a la mayoría de edad de los chicos a los 13 años que se celebran, incluso en alguna fiesta particular como el Purim, que es una fiesta muy alegre y en la cual la música siempre ha estado presente. ¿Qué conexión existe entre las músicas devocionales y otras músicas judías más populares? Pues es una línea directa, aunque, como digo, o como decía antes, pues esta historia es tan larga que muchas veces se pierde el rastro y parece que la música popular judía que hoy se conoce, por ejemplo, su vertiente sefaradí, la música que se canta en judeo español, aquellas coplas tan hermosas y tan cercanas al pueblo español, porque es un idioma que es el propio que se hablaba en España en el siglo XIV. Pues esas coplas como Cuando el rey Nimrod al campo salía, pues, o romances que incluso son posteriores a la expulsión, pero que los judíos sefarditas, o sea, aquellos que salieron expulsados de España y que se dispersaron en la cuenca del Mediterráneo, al norte de África, en el fondo del Mediterráneo, incluso en la diáspora occidental, en Ámsterdam y otras zonas, pues siguieron conservando esa tradición y ese amor por lo español, hasta tal punto que poemas del siglo XVI y XVII, que evidentemente no se llevaron consigo, los cantan ellos como folclore propio y lo han incorporado a su bagaje. Este tipo de música popular es una música popular que tiene otra característica, que es básicamente femenina. Las mujeres no recibían la educación teológica de los hombres, por lo tanto no sabían hebreo, y si bien sabían algunas canciones de Shabbat, canciones del sábado, pues el idioma que manejaban era el judeo español y por lo tanto conservaron un acervo popular que está relacionado más con la vida cotidiana, con, por ejemplo, los trabajos en la casa, la cocina,
Y hay muchas muy graciosas y muy picarescas con las suegras, las consuegras, los preparativos de la boda. ¿Y qué nos puedes contar de la música jasídica? Bueno, el hasidismo fue un movimiento místico muy importante, especialmente en el área de Ashkenaz, del este y norte de Europa, que valoraba el contacto místico no solamente a través del estudio, sino de vivencias vitales como la música y la danza. Y por ello la música en la música en el hasidismo tiene una importancia tal, hasta tal punto que los propios rabinos crean sus melodías y identifican su corte de su rabinato, digamos, a sus acólitos, tienen como una especie de himno que el rabino recibe como una especie de bendición o de revelación, sin saber música ni nada. En general son melodías que ni siquiera tienen palabras, se llaman nigunim. Por ejemplo, son melodías que a uno cuando las oye en el grupo, pues lo transportan y es muy fácil captar esa esencia judía de la que hablaba antes, de la comunicabilidad de esta música judía que puede llegar incluso a gente que es la primera vez en su vida que la oyen. Pues gracias, Jorge, por estar con nosotros y esperamos volverla a ver en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Y hoy en día, en el que la palabra estrés ha pasado a formar parte de nuestro vocabulario más usual, algo que no queremos pasar por alto, es la labor terapéutica de la música a lo largo de la historia. Además de ser un canal de comunicación entre lo sagrado y lo profano o incluso un mero entretenimiento, la música puede curar. Aunque esto nos pueda parecer una reciente invención, una especie de nueva disciplina, hay que destacar que el primer relato sobre una aplicación de musicoterapia es un relato hebreo muy anterior a la era común. Pero para ello tenemos a nuestra especialista. Ella es Isabel Luñaski. Muy buenos días, Isabel, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Ella es musicoterapeuta y además dirige una escuela aquí en Madrid que se llama Musitando, ¿no es así? Bueno, Isabel, ¿qué es exactamente la musicoterapia? Pues la musicoterapia es un abordaje terapéutico que se utiliza con varias funciones, tiene varios objetivos, entre ellos es pues ayudar a calmar, podríamos decir, el dolor, trabajar sobre determinadas situaciones complejas, aliviar, por ejemplo, algunas dificultades de la comunicación, todo lo que tenga que ver con lo que está guardado, trabado, olvidado. Entonces, la forma en que trabaja la musicoterapia es abrir ese canal de comunicación para que pueda fluir lo que está guardado. Y todo ello a través de la voz. No solamente de la voz, la musicoterapia en realidad trabaja desde el contexto no verbal, y cuando decimos contexto no verbal, decimos música, movimiento, sonido, aunque no sea musical, la voz, el cuerpo. ¿De dónde surge la musicoterapia? La musicoterapia surge como una necesidad de ayudar a determinadas personas que no pueden comunicarse por otros medios. Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones más conocidas, más difundidas, es la psiquiatría. Entonces, en psiquiatría se ha utilizado muchísimo a partir del siglo XIX hasta la actualidad. Luego surge como una necesidad de ayudar en niños con necesidades especiales, también es una especialidad que sigue hasta la actualidad. Y surge en realidad como una necesidad de sentirse mejor, de poder canalizar de alguna forma esas dolencias o dificultades que no permiten a una persona expresarse con claridad. Y como he dicho en la presentación, incluso esta técnica ya se empezó a utilizar desde la Biblia, ¿no es así? Ya el rey Saúl y el rey David aplicaban, podríamos decir, técnicas musicoterapéuticas para poder cambiar estados de ánimo, modificar determinadas situaciones de estrés. Entonces, ya con la lira interpretaban determinados sonidos que eran tranquilizantes.
Isabel, dicen que la música es el reflejo de la sociedad, pero ¿qué ha pasado con las canciones infantiles? Porque ahora los niños cantan canciones de adultos. Pues es cierto que nuestra sociedad ha sufrido un cambio importante, entonces hay, me parece que menos espacios dedicados a la canción en relación al juego de los niños. Por eso sostengo que es importante rescatar ese espacio para los niños, ese espacio de la infancia en donde los niños realmente cantaban y jugaban. Y, digamos, esos juegos tenían también una forma de involucrar el cuerpo, por lo tanto también les ayudaba a crecer y a fortalecerse. Creo que eso hay que recuperarlo. ¿Y qué ha ocurrido con las canciones de cuna? Ay, bueno, eso también debemos rescatarlo. Esa es una pregunta muy interesante. Fíjate que hay una corriente de la psicología moderna que sostiene que la voz es la continuación de la leche materna. Y si esto es así, imagínate la importancia que tiene que a un niño le cantemos. Cantar una canción de cuna a una nana para un niño es darle sostén afectivo, es darle un marco de referencia, es sostenerlo psíquicamente. Entonces, cuando tú le das este sostén, arropas a un niño de esta forma, le estás dando evidentemente un marco de afecto que no le da otra actividad. Es muy importante que se rescate la canción de cuna, que las mamás, las abuelas, los papás, la persona que está a cargo del niño pueda ofrecérselas. ¿Y cuál va a ser la aportación de nuestra época a la historia de la música? Bueno, es una pregunta ¿Cuál muy cree usted, relevante, claro? muy importante. Yo creo que es una época que musicalmente es muy rica, pero quizá está orientada más hacia, digamos, demasiado tecnologizada. Entonces, claro, que justamente lo que estamos tratando de recuperar desde el hacer musicoterapéutico es la improvisación musical, utilizando los aspectos creativos, el potencial creativo que tienen los niños y los adultos igual, ¿no? Creo que ahí va a estar un poco el legado que podemos dejar a futuras generaciones, recuperar los aspectos creativos. Esperamos haberlos dejado con un ánimo musical. Nosotros nos despedimos recordándoles que pueden escribirnos a la dirección que ven abajo en pantalla. También pueden ver este programa en la página web www.rtve.es. Muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros y le pediría que nos dejara un mensaje de despedida. Gracias a vosotros, y me parece que sería bonito dejarles un mensaje cantado. Por supuesto. Hay una canción muy bonita de tradición oral en yiddish. Yiddish es el idioma de los judíos de la Europa del Este, del Norte. Es una canción de consuelo. Leg dein Kopf auf meine Knie, sie ist doch gut zu liegen. Kleine Kinder schlafen allein, Größe muss man wiegen. Kinder haben Spiel, ach, lach, spielen, wenn sie wiegen. Hab kein Meure, ich bin mit dir, will dir nicht verstoßen. Hast schon heint genug geweint, wie es passt a Größen. Nu, leg dein Kopf auf meine Knie. Sie ist doch gut zu